Los sabios estoicos hablaron del dominio de las emociones, pero pocos recuerdan que esta práctica no nació en el mármol de Roma, sino en la llama silenciosa de los hiperbóreos, guardianes de un conocimiento anterior al mundo que conocemos. Ellos enseñaron que la voluntad es el poder natural del espíritu, la fuerza que puede someter a la mente, esa mente que pertenece al mundo, al dominio del invasor. Porque cada pensamiento, si no es gobernado, puede volverse un lazo, un hilo que ata al alma con el caos de lo mental colectivo. Cultivar virtud no era para aquellos que pensaban que era una cuestión moral, sino una forma de alquimia interior, transformar la pasión en claridad, la emoción en fuerza y el pensamiento en un reflejo puro del espíritu. Y cuando la virtud se enciende, el espíritu vence al mundo. Entonces el individuo deja de ser una sombra perdida en el laberinto del mundis y encuentra la salida hacia el reino, donde el reino del espíritu y el reino de la tierra son uno y el mismo. Hay un laberinto que no está hecho de muros, sino de emociones, un lugar donde el alma camina sin rumbo, buscando sentido entre espejos densos de deseo, miedo y orgullo. Ese laberinto es el mundo, un mundo que promete libertad, pero alimenta la ilusión, que ofrece placer, pero siembra vacío. Y mientras más se persigue lo exterior, más se apaga la voz interior. Las emociones, esas olas que se levantan dentro del pecho, no son el enemigo, pero sí son el velo que oculta la verdad del ser. Los sabios antiguos, los estoicos, enseñaron que el hombre no se destruye por lo que sucede, sino por lo que piensa sobre lo que sucede. No nos perturba lo que nos ocurre, sino nuestra opinión sobre lo que nos ocurre, decía Epícteto. Cada reacción sin conciencia, cada emoción que domina la voluntad, es un hilo más en el tejido del mundo. Pero aquel que aprende a observar, que respira en medio de la tormenta, que no reacciona sino que decide, ese empieza a caminar hacia afuera. Y cada paso que da fuera del mundo es un paso hacia el reino del espíritu. Porque las victorias del alma no se ganan en campos de batalla, sino en el silencio interior, donde el espíritu recuerda quién es. Las emociones, los ecos del mundo. Las emociones son los ecos del mundo que resuenan dentro de nosotros. No nacen del espíritu, sino del reflejo que el mundo proyecta en la mente. Cuando el alma se identifica con esos reflejos, empieza a girar en el círculo del eterno retorno, reacciona, sufre, se calma y vuelve a caer. Así el individuo olvida que no es la ola, sino el océano. El hombre sabio no se deja arrastrar por las pasiones, sino que las gobierna con razón, decía Séneca. La ira, la ansiedad, el miedo, no son enemigos externos, son mensajeros que anuncian que aún estamos atados al mundo. Cuando el mundo te domina, las emociones son sus cadenas, pero cuando el espíritu despierta, las emociones se convierten en señales. El estoico no huye del sentir, lo contempla, lo atraviesa, lo disuelve. Porque comprender una emoción
es desarmar su poder. El que vence a otros es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso, decía Lao Tse. El dominio emocional no es frialdad, es claridad. Ser estoico no es no sentir, es sentir con conciencia y dejar que la razón divina, el logos, ordene lo que el mundo intenta desordenar. Cada emoción vencida es una parte del mundo que deja de gobernarte. Y ese es el comienzo de toda verdadera victoria interior. La voluntad, espada del espíritu. Hay una fuerza que no pertenece al mundo, una chispa que no se apaga con el miedo ni se doblega ante la duda. Esa fuerza es la voluntad. La voluntad es la espada con la que el espíritu corta las sombras del mundo. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, decía Epícteto. Cada vez que eliges actuar en lugar de postergar, cada vez que eliges calma en lugar de ira, o verdad en lugar de comodidad, el espíritu levanta su espada. La voluntad no es fuerza bruta, es claridad sostenida. Es el fuego que permanece encendido cuando las pasiones intentan apagar la llama del alma. La adversidad es la piedra de toque de la virtud, decía Séneca. El dominio emocional no es un destino, es una guerra silenciosa. Una guerra que no se libra contra otros, sino contra las ilusiones que viven en nosotros. Y cada victoria, cada pequeño acto de autocontrol, cada emoción que se transforma en sabiduría es una grieta en el muro del mundo. Hasta que un día el alma comprende que no está luchando contra nada externo, sino despertando a su verdadera naturaleza. Entonces la espada se convierte en luz y la voluntad deja de ser esfuerzo para convertirse en gracia. El ascenso hacia el reino del espíritu. Cuando la voluntad vence a las pasiones, no se obtiene silencio, se obtiene armonía. El alma deja de luchar contra el mundo y comienza a reflejar lo eterno. El alma se tiñe del color de sus pensamientos, decía Marco Aurelio. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no lo eres. El caos exterior ya no toca el templo interior, porque has recordado el lugar del que vienes, el reino del espíritu, donde no hay lucha porque la voluntad y la gracia son una sola cosa. El estoico lo sabía. El alma no necesita escapar del mundo, solo trascender su influencia. Dominar las emociones no es reprimirlas, es alinearlas con el orden divino. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo, decía Marco Aurelio. El alma victoriosa no busca dominar a nadie, porque ya no necesita imponerse. Ha comprendido que la verdadera fuerza es la quietud interior, que la verdadera victoria no es sobre el mundo, sino sobre la ilusión de separarse del espíritu. Y en ese instante, el individuo deja de ser un buscador y se convierte en un habitante del reino. Y así, tras muchas batallas invisibles, el alma comprende que la victoria no era conquistar el mundo, sino conquistarse a sí misma. Las emociones ya no son tormentas, sino reflejos de un cielo sereno.
La voluntad ya no empuña la espada, porque el enemigo se ha disuelto en la luz de la conciencia. Cada emoción dominada fue un ladrillo retirado del muro del ego. Cada instante de conciencia fue un paso hacia la eternidad. Tú eras el reino que buscabas. Las victorias en el mundo son efímeras, pero las victorias del espíritu son eternas. El destino guía al que lo acepta, arrastra al que lo rechaza, decía Séneca. Así, el estoico y el místico se encuentran en el mismo punto, en la quietud que sigue al dominio de sí. Dominar las emociones es despertar al espíritu, y despertar al espíritu es vencer al mundo. Tácticas clave del estoicismo para el dominio de las emociones. 1. Dicotomía del control. El principio fundamental es enfocarse exclusivamente en lo que está bajo tu control, tus juicios, tus acciones, tus respuestas, y aceptar lo que no lo está, eventos externos, las acciones de otros, circunstancias. Las emociones problemáticas surgen al intentar controlar lo incontrolable. 2. Reinterpretación cognitiva, replanteamiento. Los estoicos enseñan que las emociones son el resultado de nuestros juicios o percepciones sobre los eventos, no de los eventos mismos. Al cambiar tu perspectiva y reformular los pensamientos negativos, puedes alterar tu respuesta emocional. 3. Aplazar la respuesta, la demora. Ante una emoción intensa, como la ira, tómate una pausa antes de reaccionar impulsivamente. Como dijo Séneca, el mejor remedio para la ira es la demora. Este tiempo permite que la razón tome el control sobre la emoción. 4. Atención plena. Sé consciente de tus pensamientos y emociones a medida que surgen. Observa el mecanismo de supervivencia y reduce la reactividad emocional al ser un observador consciente en tu mundo interior. 5. Visualización negativa. Premeditario malorum. Medita regularmente sobre posibilidades de adversidad en el futuro, perder un trabajo o una enfermedad, la muerte. Esto te prepara mentalmente para los desafíos, reduce el impacto emocional cuando ocurren y te ayuda así a valorar lo que tienes. 6. Vivir de acuerdo con la virtud. La meta es vivir una vida virtuosa y razonable. Al centrarte en la virtud, sabiduría, coraje, justicia y templanza, tus acciones estarán alineadas con tu razón, lo que naturalmente conduce a una mayor ecuanimidad y paz interior. 7. Aceptación radical. Acepta la realidad tal como es, sin luchar contra ella. Aceptar tus sentimientos tal como surgen es el primer paso para poder reflexionar sobre ellos y actuar de manera constructiva. Al aplicar estas tácticas, puedes desarrollar una mayor fortaleza mental y autodominio, permitiendo que nada externo te derrumbe emocionalmente.